Iniciamos un tercer método de integración. Este método se le llama por partes y su fórmula es esta que está mostrándose aquí. Integral de u de b es igual a u por b menos la integral de b de u. Si nosotros nos queremos aprender esta fórmula, se puede realizar de varias formas. En mi caso, yo utilizo cualquiera de estas dos que me son fáciles de aprender, sobre todo para los chicos, que si vamos a aplicar el método de por partes es por fuerza que tenemos que aplicar la fórmula que tenemos aquí. Para aprendérnosla pueden aprendérsela de la siguiente manera. Cada una de las letras representa una de las palabras y el menos representará el triste. De ahí entonces nosotros podemos determinar esta fórmula si nosotros nos aprendemos esta simple frase. Un día vi una vaca triste vestida de uniforme. Esa es una manera de aprenderse. Si ustedes quieren aprendérsela de otra forma, no hay problema. Las formas son variadas. En este caso, aquí hay una frase en verde que les puede mostrar también la forma de interpretar esta fórmula, donde también cada una de ellas radica en una definición de una palabra. Y al momento de que llegamos aquí con el negativo y el signo, porque a algunos se les olvida, entonces lo podemos interpretar como sin la cola. De ahí entonces la frase tendría que ser: un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. Y también se pueden aprenderlo de esa manera. Ya ustedes van a saber de qué manera se la pueden aprender. Aquí el rollo y el problema es de que pues tenemos que aplicar la fórmula, no hay de otra. Así que de la forma como se la aprendan, pero apréndansela de preferencia, aunque en el formulario también está visible en donde están los métodos de integración. Ahí están visibles las fórmulas. Si no se la quieren aprender, de todos modos ahí está. Bueno, voy a anotar la fórmula porque esa es la que vamos a ocupar para cualquiera de los ejercicios. Dice: un día vi una vaca triste vestida de uniforme. Una vez que nos los aprendemos, entonces ya es fácil nosotros realizar una integral que sea por partes. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta algunas características que podemos aprendernos nosotros a partir de esto. Vean lo siguiente. Si nosotros tenemos una integral que es u de b, esto significa que esta integral tiene dos partecitas. Normalmente las partes que van a tener van a ser precisamente u y db. Lo que hay que conocer aquí es de que la u va a interpretar una función algebraica y la parte de du va a interpretar una función trascendente. Es decir, la función algebraica podemos aquí determinar varias de ellas, como por ejemplo una lineal, una cuadrática, una cúbica, cuártica, valor absoluto, que sea una función algebraica. Una función trascendente, normalmente nosotros lo vemos como una función trigonométrica, una función exponencial, o en su defecto una función logarítmica, por ejemplo así. Lo que hay que entender aquí es de que una integral por partes, si lo vamos a resolver, es porque se va a componer con dos funciones diferentes, algebraico trascendente. Puede ser la x con cualquiera de ellas, puede ser la x cuadrada con cualquiera de ellas, puede ser x cúbica con cualquiera de ellas. Si ustedes ven entonces una integral que sea una función algebraica y una función trascendente, entonces podemos ocupar nosotros nuestra forma por partes de método de integración. Así nosotros entonces podríamos interpretar que una integral podría estar más o menos así: una x al cuadrado, por ejemplo, y un e a la x. Automáticamente, por el hecho de que tiene dos funciones, una algebraica y una trascendente, podemos decir entonces que esta integral se tiene que resolver por partes.
Y ya una vez que lo tengamos así, pues ya lo vamos a resolver siguiendo el procedimiento respectivo. Crean que no es tan complicado, simplemente es buscar si está determinado mediante esta forma. Y cabe señalar que si nada más tiene una función algebraica, por ejemplo logarítmica, los logaritmos siempre se hacen por partes. No hay una integral inmediata que tenga una integral de un logaritmo, así que esta se hace por partes. Pero, ¿qué hay que hacer cuando nosotros identifiquemos cada una de las dos partes? Vamos a hacer lo siguiente, voy a borrar estos elementos. Se supone que nosotros tenemos que elegir una de las dos funciones, ya sea u o lo que representa du, db, o lo que representa db. Tenemos que expresarlo de acuerdo a cómo nos lo van a indicar de la siguiente forma. Cheque. U. Algo es u y algo es db. No sé qué es lo que sea u. En nuestro caso, yo les recomiendo que u sea nuestra función algebraica y que db sea nuestra función trascendente. Es una recomendación que la u sea función algebraica, que la db sea función trascendente. Además, la dx que va a mostrarse en un ejercicio siempre debe de estar con db. Ya una vez que tengamos esto, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer algo muy sencillo. Siempre a la función algebraica que representa u la vamos a diferenciar. Le vamos a encontrar su diferencial. A db, que representa la función trascendente, la vamos a integrar. Si nosotros diferenciamos a la variable u, lo que vamos a encontrar es du. Si nosotros integramos a la función trascendente db, lo que le vamos a encontrar es d. Y ahí tenemos los 4 elementos que va a estar dentro de una fórmula de por partes. Algo que sea u está aquí, está aquí. Algo que sea db y db está de este lado. Algo que sea b y b está aquí y está aquí. Y por último, algo que sea de u está ahí. Vean ustedes que con estos 4 elementos ya nosotros podemos sustituir lo que valga cada uno de ellos en nuestra fórmula. Y una vez que nosotros ya sustituimos en la fórmula, tenemos que realizar una pregunta muy sencilla para ver si vamos bien o vamos mal. En este caso, lo que hay que hacer es preguntarse: la integral nueva es más sencilla, y obviamente como respuesta vamos a tener dos posibles: sí es más sencilla, no es más sencilla. La integral nueva, esta que vamos a tener aquí en nuestra fórmula de integral por partes, es una integral que es más sencilla. Si la respuesta es sí, lo que vamos a hacer es continuar. Si la respuesta es no, vamos a intercambiar. Vamos a intercambiar a la u y a la db. Es decir, si la respuesta a la pregunta, la integral nueva, es sencilla, si la respuesta es sí, vamos a continuar con la integral que nosotros tenemos. Pero si la respuesta fuera no, no es más sencilla, se observa que esta integral nueva es más complicada que esta integral original. Y como es más complicada,
hay que intercambiar estos dos valores, la u y la db. Simplemente lo que yo haya considerado como u lo pongo como db y lo que haya considerado como db lo pongo como u, tomando en consideración que la dx siempre va a quedar con db. Si nosotros hacemos esto, volvemos a hacer todo el procedimiento de encontrar, diferenciar, integrar, volver a preguntar si es más sencilla, y vamos a ver que si hacemos el intercambio, cuando la respuesta sea no, hacemos el intercambio y volvemos a comprobar, vamos a comprobar que la integral ya es más sencilla, por lo tanto ya podemos continuar posteriormente y ya se puede resolver la integral por partes. Vamos a realizar una integral muy sencilla para que ustedes vean cómo es que podemos utilizar nosotros la integral por partes. Para ello vamos a utilizar el siguiente ejemplo. Voy a borrar. Vamos a utilizar un ejemplo muy sencillo. ¿Qué les parece este ejemplo? Integral de x coseno de x de x. Observen ustedes que esta integral se compone de dos diferentes tipos de funciones. Esta función que es una función algebraica y esta función que es una función trascendente. De acuerdo a lo que ya habíamos visto, dice que algo es u y algo es db. ¿Qué es u? La recomendación es de que la u sea la parte de la función algebraica, o sea, x, y que db sea la parte de la función trascendente, o sea, coseno de x de x. Posteriormente, lo que vamos a hacer nosotros sería, a lo que es u le vamos a diferenciar y a lo que es db le vamos a integrar. Cuando nosotros ya diferenciamos e integramos, vamos a ver que si yo aplico la diferencial a la u, voy a encontrar du, y que si yo aplico la integral a db, voy a encontrar b. Pero ¿cuánto es el resultado de cada uno de ellos? Es muy sencillo, vean. Si yo voy a aplicar la diferencial a la u, entonces hay que derivarla. Si yo derivo la x, me va a dar 1. Pero como es diferencial, entonces el resultado sería dx. Ahora, si nosotros tenemos a db y lo vamos a integrar, entonces la integral de db es b. Y la integral de coseno, ¿cuánto nos daría? La integral de coseno nos viene diciendo que es seno. Por lo tanto, este nos va a quedar seno de la variable más c. Pero como nada más es parte, uno de los elementos de la función por partes, no le vamos a agregar el más c aquí. Sí es el resultado de una integral, pero el más c es una constante que ahorita para esta fórmula no nos va a servir. Lo único que vamos a poner es la primitiva. Ya una vez que tengamos nosotros estos cuatro elementos, entonces ahora sí vamos a poder sustituir en la fórmula. Solamente tenemos que seguir la fórmula. Por ejemplo, dice la fórmula que pongamos u para nosotros es x, luego db, y db para nosotros es coseno de la x y la diferencial. Vean ustedes que en esta primera parte de la fórmula, lo que es un día b, esta parte está igualito a la integral de por partes que nosotros estamos resolviendo. Esto siempre nos va a dar de esta manera porque es a partir de ahí en donde nosotros podemos separarlo en dos elementos diferentes, algo que sea u y algo que sea db. Por eso es que aparece igual. Lo que va a empezar a cambiar es lo siguiente, dice igual una vaca u, que es x. Cabe señalar que esto se debe de estar multiplicando. Yo les recomiendo que lo pongan con paréntesis para indicar esa situación. Un día vi una vaca, es decir, la b, y la b para nosotros sería la función seno de x. Después es triste, menos la integral de
otra vez la vaca, en este caso seno de x, pero ahora la diferencial de u al final, y la diferencial de u está aquí, así que nada más le ponemos de x, ya que eso es lo que vale de u. Aquí es en donde yo les decía que entra la pregunta. Esta integral nueva que tenemos dentro de la fórmula, ¿es más sencilla o más complicada que la original? Vean ustedes que la original tiene la función algebraica x y la función trascendente coseno de x, y la nueva nada más tiene la función trascendente. Y además esta integral es mucho más fácil de integrar que esta. Entonces, como esta integral es más sencilla de realizar, vamos a continuar. Si esta integral fuera más complicada, entonces no podemos realizarlo y vamos a tener, o tendríamos que tener, que intercambiar los dos elementos. Es decir, estos dos los tendríamos que intercambiar. Pero no es este caso, así que vamos a continuar. Este es igual a x seno de x, si ya le quitamos los paréntesis, y la integral de seno, de acuerdo a nuestro formulario, la integral de seno es menos coseno. Por lo tanto, menos de la fórmula y el menos de lo que es la fórmula de por partes, y el menos de la fórmula también, pero de la integral de seno de la variable, porque esta integral ya está completa. Menos coseno y luego el más seno. Si esto lo pongo ya sin el paréntesis, nos quedaría entonces x seno de x, menos por menos es más, y este nos daría coseno de x y luego el más c. Y con esto llegamos a la solución de la integral de x coseno de x de x, que es esta la solución. Como ven, no es tan complicado si nosotros seguimos bien los elementos de la integral de por partes. Y no se olviden, si nosotros lo partimos en dos elementos, u que corresponde a la función algebraica db a la trascendente, siempre a la u hay que diferenciarlo, y siempre al coseno de x hay que integrarlo, en este caso a la db. Diferenciar e integrar. Si lo hacemos, encontramos los otros dos elementos que son parte de la fórmula de por partes. Y ya una vez que lo sustituyamos, preguntamos si es más sencilla o más complicada. Si es más sencilla, continuamos, como fue en este caso. Si es más complicado, tenemos que cambiar a u y a db. Pero esto lo vamos a ver más adelante. Vamos a seguir realizando más ejercicios por partes. Este fue el primero. Espero que le hayan entendido. Vamos a hacer más, así que no se preocupen. Vamos a continuar.